Hola de nuevo a todas y a todos. En esta oportunidad continuaremos hablando de los ácidos y de las bases. En la sesión de ayer mencionamos ejemplos de sustancias ácidas y de sustancias básicas y mencionamos sus principales propiedades. Sin embargo, no definimos de manera formal qué es un ácido y qué es una base. Y de hecho, existen varias definiciones para estas sustancias. Nosotros emplearemos la definición de Arrhenius, llamada así en honor al químico sueco Svante August Arrhenius, quien definió un ácido como toda sustancia que al disolverse en agua libera iones H+. Podemos identificar fácilmente un ácido a partir de su fórmula. Son todas las sustancias cuya fórmula química empieza con H, excepto el agua y el agua oxigenada. Mientras que Arrhenius definió una base como toda sustancia que al disolverse en agua libera iones OH-. Identificar fácilmente una base a partir de su fórmula es fácil, ya que todos ellos terminan con OH. Recordarás la fórmula general de los hidróxidos, metal más OH. En las imágenes de la derecha observamos la definición de Arrhenius de un ácido y de una base en imágenes. Ácido, sustancia que al disolverse en agua libera iones H+, base, sustancia que al disolverse en agua libera iones OH-. En esta imagen observamos a Arrhenius y su definición de ácido y de base. Los ácidos liberan iones H+, y las bases liberan iones OH-. Hablemos un poco acerca de cómo nombrar las sustancias ácidas y las sustancias básicas. De acuerdo con la definición de Arrhenius, podemos distinguir con facilidad dos tipos de ácidos, de acuerdo con su fórmula general. El primer gran grupo de ácidos se llaman hidrácidos, cuya fórmula general consiste en un hidrógeno unido directamente con un metal. Estos ácidos se nombran utilizando la palabra ácido, seguida del nombre del no metal, utilizando la terminación hídrico. Veamos tres ejemplos. El cloruro de hidrógeno, al disolverse en agua, adquiere características ácidas, de tal manera que le podemos llamar ácido clorhídrico. Otra vez, en el ejemplo 2, observamos que se cumple con la fórmula general. Hidrógeno unido a un metal. Utilizamos la palabra ácido, seguido del nombre del no metal, más la terminación hídrico, ácido fluorhídrico. Y en el ejemplo 3 tenemos al ácido sulfhídrico. Solamente le añadimos la terminación hídrico al nombre del no metal y lo acompañamos con la palabra ácido. El segundo gran grupo de ácidos, los oxiácidos, cuya fórmula general es de la siguiente manera: hidrógeno más no metal y además unidos con oxígeno. Requeriríamos de un video completo para saber cómo nombrar los oxiácidos, de tal manera que seremos breves. Estos se nombran también utilizando la palabra ácido, acompañada del nombre del no metal, más la terminación ico u oso, dependiendo de la valencia con la que trabaja el no metal. En esta oportunidad, quiero que revisemos juntos 4 ejemplos de oxiácidos que considero los más importantes para tus exámenes de ingreso preparatoria. Hidrógeno, no metal, y oxígeno. No le llamo hídrico como en el caso anterior, sino añado la terminación ico al nombre del no metal, de tal manera que tenemos al ácido sulfúrico, al ácido nítrico, al ácido fosfórico y al ácido carbónico. En este caso, como mencionábamos, además del hidrógeno y uno metal, tenemos uno o varios átomos de oxígeno unidos a esta sustancia ácida. Nomenclatura de hidróxidos. Recuerda que la fórmula general de los hidróxidos es metal unido directamente al grupo OH. Recuerda que estas sustancias se nombran con la palabra hidróxido. De preferencia, recuerda utilizar prefijos de cantidad, di, tri, tetra, para señalar el número de hidróxidos en la fórmula, seguido de la conjunción de más el nombre del metal que forma este hidróxido.
En la imagen vemos al hidróxido de sodio. Todos los hidróxidos se nombran así. En este caso tendremos un hidróxido de calcio, o mejor dicho, un dihidróxido de calcio. Y en el tercer ejemplo, recuerda que el aluminio tiene 3 electrones de valencia y es capaz de unirse con 3 grupos OH, de tal manera que tenemos el trihidróxido de aluminio. Ahora, hablemos acerca de la teoría de la disociación electrolítica. Hoy en día, resulta un hecho conocido por todos que al disolver una sustancia iónica en agua, ésta se separa en sus iones, positivo y negativo. Sin embargo, este hecho no siempre fue tan obvio. Y de hecho, el primero en determinarlo fue también Svante Augusto Arrhenius, quien, tras múltiples experimentos con diversas disoluciones, propuso que cuando algunas sustancias son disueltas en agua, se disocian, se separan en iones. En la imagen observamos el cloruro de sodio, que hoy en día inclusive podemos explicar su solubilidad debido a que las moléculas de agua tienen polos positivos y polos negativos. Arrhenius fue el primero que determinó que un compuesto iónico se separa, se disocia en sus iones al ponerlo en disolución acuosa. A eso se refiere la teoría de la disociación electrolítica. Hablemos acerca de este concepto interesante, electrolito, que seguro ya lo has escuchado en algunas marcas comerciales de sueros de rehidratación oral. Ahí dice, contiene electrolitos. ¿A qué se refiere esto de electrolito? Es una sustancia que se descompone en iones cuando se disuelve en agua. Una vez disuelto en agua, al tener iones libres, el electrolito se comporta como un conductor eléctrico. Los ácidos, las bases y las sales disueltas en agua son conductores de la electricidad. Electrolito, conductor eléctrico disuelto en agua, literalmente. Estas sustancias, estas bebidas, dicen que tienen electrolitos porque tienen iones libres disueltos, los cuales necesitamos para rehidratarnos de manera adecuada. Este hecho tiene diversas aplicaciones y de hecho, jóvenes, si hacemos pasar corriente eléctrica por una disociación electrolítica, por una disolución electrolítica, podemos separar los iones como se muestra en la imagen. Antes de explicar la imagen, consideremos los siguientes conceptos. Electrodo es un conductor eléctrico utilizado para hacer contacto con una parte no metálica de un circuito, como por ejemplo la disolución electrolítica. Ánodo es un electrodo positivo al cual se dirigen los aniones. Cátodo es un electrodo negativo al cual se dirigen los cationes. Arrhenius determinó que además de que una sustancia se disuelve en agua, si a esta sustancia le aplicamos corriente eléctrica, los iones migrarán de acuerdo con la ley de las cargas. Los aniones se irán al electrodo positivo, mientras que los cationes migrarán hacia el extremo negativo. A nivel industrial, este proceso es importante ya que permite la eliminación de impurezas en diversos metales, desde el cobre hasta el oro. Si le aplicamos corriente eléctrica a una disociación electrolítica, podemos separar sus iones por este fabuloso proceso electroquímico. Para concluir con la sesión del día de hoy, hablemos acerca de las reacciones de neutralización o reacciones ácido-base. Como habíamos mencionado en la sesión de ayer, cuando un ácido y una base reaccionan químicamente, se neutralizan, es decir, el ácido y la base pierden sus propiedades de manera mutua. Siempre, muchachos, cuando ocurre esta reacción, se forma una sal, un compuesto iónico neutro y agua. Veamos dos ejemplos de reacciones de neutralización, también llamadas reacciones ácido-base. Primero, toma nota, siempre los reactivos serán un ácido y una base, y siempre los productos serán sal y agua. ¿Cómo ocurre esto? Como ya habíamos visto, de acuerdo a la definición de Arrhenius, cuando un ácido está disuelto en agua, libera iones H+, y un anión, mientras que una base, al disolverse en agua, libera iones OH- y cationes.
De tal manera que si nosotros hacemos reaccionar estas sustancias, ocurre una distribución de los átomos originales, de tal manera que el sodio se une con el cloro positivo con negativo, el hidrógeno se une con el OH proporcionado por la base, de tal manera que las sustancias formadas en este caso serían cloruro de sodio y agua. Dos sustancias peligrosas como el ácido clorhídrico y el hidróxido de sodio se neutralizan, pierden sus propiedades mutuamente, formando sustancias inertes, cloruro de sodio y agua. Veamos un ejemplo 2. El ácido bromídrico, un ácido, reacciona con el hidróxido de sodio, una base. Si nosotros disolvemos en agua estas dos sustancias, veremos que se separan sus iones H y Br- y K y OH-, de tal manera que ocurre nuevamente una redistribución de los átomos originales. El hidrógeno positivo se va con el OH negativo, mientras que el potasio positivo se une al bromo negativo, formando una sal llamada bromuro de potasio y nuevamente agua. En este proceso, los ácidos y las bases pierden sus propiedades originales. Pues bueno, jóvenes, esto ha sido la sesión del día de hoy. Esto ha sido todo. Espero que pregunten sus dudas por Zoom. Recuerden que estamos en contacto. Nos vemos pronto. Cuídense mucho.